Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para enterarse de todo, absolutamente todo, lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente en el mundo de las telenovelas turcas que tanto amamos. Hoy prepárense porque tenemos un bombazo, un escándalo que está haciendo temblar los cimientos de la farándula. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Agárrense que vienen curvas. Antes de empezar con este jugoso chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, corran, pero corran a suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de drama, secretos y por supuesto, mucho pero mucho entretenimiento. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo, ustedes son lo máximo. Ahora sí, vamos al grano, porque sé que están muriendo por saber de qué va todo este revuelo entre Demet y Can. El titular ya lo dice todo, Demet explota. Escándalo con Can Yaman. ¡Qué vergüenza! No te lo pierdas. ¿Pero qué pasó exactamente? ¿Por qué Demet está furiosa? ¿Qué hizo Can para provocar semejante reacción? Bueno, como siempre, la realidad es un poco más compleja y tiene varios matices. Para entender este escándalo, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, a la época dorada de Erkenci, esa telenovela que nos robó el corazón a todos y que catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores sobre un romance secreto eran constantes, alimentados por sus miradas, sus sonrisas y sus interacciones en redes sociales. Todos, absolutamente todos, queríamos que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en una historia de amor real. La histeria colectiva era palpable. Revistas del corazón, programas de televisión, incluso la prensa seria, dedicaban horas y páginas a analizar cada gesto, cada mirada, cada comentario que se cruzaban Demet y Can. Los fans, convertidos en verdaderos detectives, buscaban pistas ocultas en cada publicación de Instagram, interpretando silencios y transformando coincidencias en pruebas irrefutables de su amor secreto. Se crearon comunidades online dedicadas exclusivamente a documentar su romance, analizando fotogramas de la serie en busca de señales subliminales y traduciendo cada entrevista al pie de la letra con la esperanza de encontrar la confirmación definitiva. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la realidad fue otra. Nunca se confirmó oficialmente un romance entre ellos, y después del éxito arrollador de Erkenci, sus caminos se separaron. Cada uno siguió su propio camino profesional, protagonizando nuevas series y películas, y por supuesto, también sus propias vidas amorosas. La decepción entre los fans fue enorme. Muchos se sintieron engañados, manipulados por una maquinaria mediática que había explotado su ilusión. Otros, más aferrados a la esperanza, seguían creyendo que su amor era un secreto bien guardado, esperando el momento oportuno para ser revelado al mundo. Can Yaman, en particular, se convirtió en un fenómeno global, conquistando a fans en todo el mundo con su carisma y su atractivo físico. Su imagen de galán turco con su melena al viento y su sonrisa irresistible, lo catapultó a la fama internacional. Recorrió el mundo asistiendo a eventos, protagonizando campañas publicitarias y acumulando millones de seguidores en redes sociales. Pero también, hay que decirlo, se vio envuelto en algunas polémicas, algunas declaraciones desafortunadas que no gustaron a muchos, sobre todo a algunas de sus seguidoras. Su imagen, a veces, se vio un poco empañada por este tipo de incidentes. Desde comentarios sexistas hasta actitudes arrogantes, Can Yaman no ha estado exento de controversias. Algunas de sus declaraciones sobre las mujeres, especialmente sobre sus fans, han sido duramente criticadas por considerarse machistas y despectivas. También ha tenido problemas con la prensa, protagonizando altercados y mostrando una actitud poco colaboradora con los medios. Estos incidentes, aunque no han logrado eclipsar su fama, sí han generado un debate sobre su personalidad y su comportamiento fuera de la pantalla. Muchos se preguntan si el personaje que interpreta en televisión es una fachada o si, realmente, su actitud arrogante y egocéntrica es parte de su verdadera personalidad. Demet, por su parte, siguió consolidando su carrera, demostrando que es una actriz talentosa y versátil. La hemos visto en comedias románticas, dramas y hasta en series de acción, siempre brillando con luz propia. Demet ha sabido construir una carrera sólida y respetada, alejándose de la imagen de chica guapa, para demostrar su talento y su capacidad interpretativa. Ha participado en proyectos muy diversos, desde comedias ligeras hasta dramas intensos, demostrando que puede adaptarse a cualquier tipo de personaje.
Además, se ha convertido en un icono de estilo, inspirando a miles de mujeres con su elegancia y su buen gusto. Su estilo sofisticado y moderno la ha convertido en una referencia para muchas mujeres que buscan inspiración en la moda. Además de su carrera como actriz, Demet también ha incursionado en el mundo de la publicidad y la filantropía. Ha sido imagen de varias marcas reconocidas y ha participado en campañas de concienciación social, mostrando su compromiso con diversas causas. Su imagen pública es impecable, siempre mostrando una actitud positiva y cercana a sus fans. Muchos la consideran un modelo a seguir por su profesionalismo, su talento y su compromiso social. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el escándalo actual? Bueno, aquí viene lo jugoso. Resulta que, según fuentes cercanas a Demet, ella está furiosa por la forma en que Can Yaman ha estado hablando de ella en algunas entrevistas recientes. Al parecer, Can ha hecho algunos comentarios sobre su relación en Erkencikus, que Demet considera irrespetuosos y fuera de lugar. Estas fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias, aseguran que Demet se siente profundamente decepcionada y traicionada por la actitud de Can. No voy a repetir aquí textualmente lo que dijo Can, porque algunos de los comentarios son bastante subidos de tono y no quiero herir susceptibilidades. Pero en esencia Can ha insinuado que la química entre ellos en la serie era puramente física, y que no había nada más allá de eso. Además ha hecho algunos comentarios sobre la forma en que Demet se comportaba en el set de grabación que ella considera ofensivos y denigrantes. Se dice que Can ha minimizado la contribución de Demet al éxito de Erkencikus, afirmando que su química era totalmente artificial y que ella no aportaba nada especial al personaje. También ha insinuado que Demet era difícil de tratar en el set, describiéndola como caprichosa y poco profesional. Imagínense la reacción de Demet al escuchar estas declaraciones. Ella, que siempre ha sido muy discreta y profesional, se siente traicionada y humillada por la actitud de Can. Al parecer, ella considera que él está utilizando su nombre y su imagen para generar polémica y atraer la atención de los medios, sin importarle el daño que pueda causarle. Sus allegados aseguran que Demet está furiosa, y que se siente utilizada por Can. Considera que él está aprovechándose de su fama y de su reputación para promocionarse a sí mismo, sin importarle las consecuencias de sus palabras. Y no solo eso, sino que también hay rumores de que Can ha estado hablando con algunos productores y directores sobre la posibilidad de trabajar con Demet nuevamente, pero con ciertas condiciones que ella considera inaceptables. Al parecer, él quiere tener el control creativo del proyecto y dictar la forma en que ella debe actuar y comportarse. Estos rumores, aunque no han sido confirmados, han generado aún más indignación entre los fans de Demet, que consideran que Can está intentando humillarla y controlarla. Se dice que Can ha exigido tener la última palabra sobre el guión, el vestuario y la dirección de la serie, y que ha condicionado su participación a que Demet acepte todas sus exigencias. Demet, obviamente, no está dispuesta a ceder a estas exigencias. Ella es una actriz talentosa y experimentada, y no necesita que nadie le diga cómo hacer su trabajo. Además, no está dispuesta a trabajar con alguien que la ha tratado con falta de respeto y que ha intentado dañar su reputación. Sus amigos aseguran que Demet está decidida a defender su dignidad, y que no permitirá que Can la manipule ni la humille. Está dispuesta a renunciar a cualquier proyecto con él antes que ceder a sus exigencias. Ahora bien, hay que tener en cuenta que todo esto son rumores y especulaciones. Ni Demet ni Can han confirmado oficialmente nada de esto. Sin embargo, la fuente de la información es bastante fiable, y todo apunta a que sí hay una tensión muy fuerte entre ellos. La falta de comunicación entre ambos, la ausencia de desmentidos por parte de sus representantes y la actitud generalizada de hermetismo en torno al tema alimentan la especulación y confirman, de alguna manera, que algo está pasando. De hecho, algunos fans han notado que Demet y Can han dejado de seguirse en redes sociales, lo que podría ser una señal de que las cosas no están nada bien entre ellos. Además, Demet ha publicado algunos mensajes en sus redes sociales que muchos interpretan como indirectas dirigidas a Can. Este gesto, aunque aparentemente insignificante, ha sido interpretado por muchos como una confirmación de que la relación entre ambos está rota. En uno de estos mensajes, Demet escribió: "La gente buena te da felicidad. La gente mala te da lecciones". Muchos interpretaron este mensaje como una clara alusión a Can Yaman y a la forma en que él la ha tratado. Otros mensajes más sutiles han sido analizados al detalle por los fans, que buscan pistas ocultas sobre el estado de su relación. Pero, ¿qué podemos esperar de todo esto?
¿Habrá una reconciliación entre Demet y Can? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? La verdad es que en este momento parece muy difícil. La relación entre ellos está muy dañada, y no parece haber una solución fácil. La herida parece profunda, y las declaraciones de Can han generado un resentimiento que difícilmente se pueda superar. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Ya hemos visto reconciliaciones imposibles y regresos inesperados. Quizás con el tiempo Demet y Can puedan superar sus diferencias y volver a ser amigos. O quizás simplemente seguirán sus caminos por separado, evitando cualquier tipo de contacto. El tiempo dirá si la llama del rencor se extingue o si, por el contrario, se aviva con el paso de los años. Lo que sí es seguro es que este escándalo ha generado una gran expectación entre los fans de Erkencikus. Muchos se sienten decepcionados y tristes al ver cómo la relación entre sus ídolos se ha deteriorado de esta manera. Otros, en cambio, siguen manteniendo la esperanza de que algún día puedan volver a verlos juntos en la pantalla. La ilusión de volver a verlos juntos en un nuevo proyecto, interpretando a una pareja llena de química y pasión, sigue viva en el corazón de muchos fans. Mientras tanto, solo podemos esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que pase. Pero por ahora, lo que sí podemos decir es que este escándalo entre Demet Özdemir y Can Yaman es una verdadera bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Es una historia llena de drama, secretos y decepciones, que nos recuerda que la vida de las estrellas no siempre es tan glamurosa como parece. Y aquí termina este chismecito, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado este vídeo lleno de drama y secretos. Recuerden que toda la información que les he dado está basada en rumores y especulaciones, así que tómenlo con pinzas. Recuerden que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan y las verdades suelen estar ocultas detrás de una cortina de humo. En resumen, hoy les contamos sobre el escándalo que involucra a Demet Özdemir y Can Yaman. Al parecer, Demet está furiosa por los comentarios que Can ha hecho sobre ella en algunas entrevistas recientes, comentarios que ella considera irrespetuosos y fuera de lugar. La relación entre ellos parece estar muy dañada, y no parece haber una solución fácil. Es una historia llena de intrigas, rencores y desilusiones, que nos muestra la cara oculta del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles todos estos chismes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan de todo este escándalo? ¿Creen que Demet tiene razón en estar furiosa? ¿Creen que Can se ha comportado de forma irrespetuosa? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y recuerden, aquí los esperamos con más chismes, más drama y mucho más entretenimiento. Hasta la próxima, mis chismosos. Que sigan disfrutando de las telenovelas turcas y recuerden, manténganse siempre al tanto de los últimos chismes. Adiós.